Bueno, hemos llegado al momento de repasar la lección de esta semana que concluye el 14 de enero y la lección se titula Los pactos de Dios con nosotros. Soy Francisco Flores y bienvenidos a este repaso de la lección como parte de nuestro programa Volvamos a la Palabra. La lección de escuela sabática se hizo con el propósito que los miembros de iglesia estudien la Biblia. Y es por eso que es tan importante que nosotros tomemos tiempo cada día, o tal vez 2 o 3 días a la semana, para estudiar la lección y de esa manera sacar nuestras conclusiones, o tal vez escribir nuestras preguntas, o tal vez anotar algún comentario que tengamos para que el sábado, cuando vamos a la iglesia, cuando vamos al templo a reunirnos como iglesia, podamos compartir, preguntar, y de esa manera todos nos podemos enriquecer espiritualmente. No es la idea que el maestro se pare solo allí a hablar y a mirar las caras de los demás que están callados. No, la idea es que cada miembro de la escuela sabática, cada miembro de esa clase pueda participar, pueda comentar, pueda preguntar, sin temor, sin miedo, con toda confianza, porque estamos para ayudarnos, para fortalecernos y crecer. Vamos a elevar una oración antes de empezar. Padre, te pedimos que tú nos bendigas y nos orientes al dar un vistazo a la lección de esta semana y aportar algunas ideas que pueden ser útiles para que los maestros y alumnos puedan compartir el próximo sábado 14 de enero. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Los pactos de Dios con nosotros, los versículos de memoria aparecen en Mateo 10:22, donde el Señor dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero el que persevera hasta el fin, este será salvo. Juan 6:29, Jesús respondió y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Luego está Deuteronomio 28, 1 al 4, en el cual el Señor le estaba hablando a Israel y diciéndole que si Israel escuchaba atentamente la voz de Jehová su Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que Él prescribía, Él también iba a exaltar a Israel sobre todas las naciones y les iba a hacer una nación única, poderosa, una nación especial entre todas las naciones. Luego tenemos Proverbios 3, del 1 al 10. Hijo mío, no te olvides de mi ley, tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbanla en la tabla de tu corazón, etcétera, etcétera. Está Malaquías 3, del 7 al 11, donde está el famoso versículo, los famosos versículos que acostumbran leerse muchas veces cuando se recogen los diezmos y las ofrendas en la iglesia. Y está también Mateo 6, 25 al 33, que es un texto bastante conocido entre muchos cristianos hoy día, donde dice que no debemos afanarnos por nuestra vida, por lo que hemos de comer o beber, ni por el vestido, porque Dios sabe que tenemos necesidad de estas cosas, pero debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. El versículo de memoria está en Deuteronomio 28, 1 y 2, donde dice que si obedecemos cabalmente la voz del Señor nuestro Dios para cumplir todos sus mandamientos, el Señor Dios exaltará al que obedezca sobre todas las naciones y le van a venir las siguientes bendiciones y lo van a alcanzar si obedece, y allí entonces el Señor enuncia una serie de bendiciones. Un pacto, mi querido, es un acuerdo que se hace y que las dos partes deben cumplir. No existen pactos unilaterales, siempre debe haber un pacto entre dos o más, y los pactos se hacen con el propósito de ser cumplidos. Cada parte tiene que hacer lo que le corresponde, sus deberes, cumplir con ellos al pie de la letra, y de esa manera, cuando se cumple el pacto como se ha escrito, las dos partes salen beneficiadas. En el caso de la Biblia, en el caso que nos compete,
En la Biblia encontramos muchos pactos. Por ejemplo, está el pacto que Dios hizo con Noé cuando ellos salieron del arca después del diluvio. Dios hizo un pacto de que no destruiría más la tierra por un diluvio de aguas, que los hombres y los animales podrían vivir seguros sobre la tierra sabiendo que no habría de nuevo un diluvio. Por supuesto, eso no quiere decir que no haya lluvia y que no haya lluvias torrenciales, huracanes, etcétera, pero el Señor estaba hablando de un diluvio universal que destruyera la tierra y a la raza humana y a los animales. Él dijo, no lo habrá más. Y él puso como condición de su pacto, él puso como verificación de ese pacto, él dijo que el arco iris se iba a mostrar en el cielo para recordarnos que ese pacto está vigente. Y todavía hoy nosotros podemos ver el arco iris cuando llueve y hace sol. El arco iris se muestra en el cielo de muchas maneras. A veces vemos hasta más de un arco iris en los cielos. Eso es muestra de que Dios cumple su parte. Cuando Él da la palabra, Él cumple su parte. Tenemos el pacto que Dios hizo con Abraham. En el pacto que Dios hizo con Abraham, Él le prometió que le iba a dar un hijo, a Isaac, y aunque pasaron 25 años después de la promesa, el hijo nació, Isaac nació, Dios cumplió su parte. Abraham lo único que tenía que hacer era creer y aceptar la palabra del Señor. También hay pactos que se hicieron, por ejemplo, entre entre Jonatán y David. Ellos hicieron un pacto de ser amigos por siempre y de cuidarse el uno al otro, y así lo cumplieron hasta el día que Jonatán murió. Y muchos otros pactos hay en la Biblia. Usted puede buscar los personajes bíblicos y se va a dar cuenta de que existen pactos. Ana hizo un pacto con Dios porque no tenía hijos y le dijo al Señor que si le daba un hijo, ella se lo iba a dedicar a Jehová todos los días de su vida. El niño nació y ella cumplió su parte, y entonces ese niño Samuel se convirtió en el profeta del Señor. En la lección se nos habla del pacto de salvación. El pacto de salvación no es otra cosa que lo que Dios hizo para poder redimir a la raza humana. Cuando Adán y Eva pecaron en el Edén, el Señor dijo, enemistad pondré entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. De esa manera el Señor estaba definiendo el pacto que iba a ser nuestra salvación. En el pacto de salvación, Cristo es el intermediario, Cristo es la figura que aparece para cumplir la parte divina, para cumplir la parte de Dios. Y la muerte de Cristo en el Calvario hizo posible que toda persona que haya vivido, que vivirá, se salve. Pero por supuesto, para que este pacto sea efectivo, la persona que está leyendo, que está estudiando la palabra, que lee el versículo, debe también hacer su parte. Y la parte del pacto de la persona es aceptar la promesa del Señor, es aceptar que lo que Jesús hizo, lo hizo en lugar de Él, para su beneficio, para su salvación. Por ejemplo, aquí se nos habla algunos textos bíblicos, por ejemplo, 1 de Juan capítulo 5, versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Juan 6:29, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que le ha enviado. Segunda de Pedro 1:10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Así que tenemos esa parte primera, que es el pacto de salvación. Luego, en la parte del lunes, aparece la condición. La condición que Dios le dio al hombre para que se cumpla la parte del pacto es la obediencia. Por ejemplo, la obediencia, como por ejemplo lo pinta el cuarto mandamiento. Acordarte has del día del sábado para reposarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó.
El mismo mandamiento es una promesa en sí misma. Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ese es otro pacto que también tiene una condición y cuando la persona hace la suya, el Dios hace la suya. Así que entonces, la obediencia, hermanos, es nuestra parte en el pacto divino. La obediencia es lo que nosotros debemos tener y debemos hacer para que el Señor pueda cumplir su parte del pacto. Dice Deuteronomio 30, una parte del 11 al 14, porque este mandamiento que te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y lo traerá y explicará para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién cruzará por nosotros el mar y lo traerá y nos lo explicará a fin de que lo cumplamos? Porque la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Así que cuando pensamos en esta lección, cuando revisamos el título que dice los pactos de Dios con nosotros, no tenemos nosotros que desesperarnos o pensar cómo lo hago, cómo hago yo mi parte, porque todo está escrito en la palabra. La palabra de Dios es nuestro manual para saber cómo, cuándo y de qué manera nosotros debemos hacer nuestra parte del pacto. En la parte del martes se nos habla acerca de la honra al Señor, la honra al Señor, y allí en uno de los párrafos dice, Dios nos pide que lo pongamos a Él en primer lugar en el manejo de nuestras posesiones, como un reconocimiento de su dominio sobre todas las cosas y como una demostración de nuestra fe en que Él proveerá para nosotros. Pero más que eso, nos dice que si lo ponemos en primer lugar, entonces Él bendecirá el resto. Definitivamente es una lucha contra el egoísmo, contra el deseo de tener, la codicia, la avaricia, el entregar el diezmo o devolverle al Señor el diezmo. El diezmo no es algo que pagamos, el diezmo es algo que devolvemos. La ofrenda tampoco es algo que pagamos, la ofrenda es algo que entregamos. El diezmo lo devolvemos como un símbolo. El 10% es tan solo un símbolo de lo que nosotros le decimos al Señor que le estamos entregando toda nuestra vida. Las ofrendas son el producto de la gratitud, y de la alabanza, la honra y la gloria que el Señor se merece. Cuando devolvemos el diezmo solamente, estamos haciendo, como dice la Biblia en Lucas, somos siervos inútiles, porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Pero cuando nosotros damos ofrendas de gratitud, y estas ofrendas son constantes, persistentes, entonces estamos con ello alabando al Señor. Le estamos dando a Dios extra. Y no es que se lo estamos dando a Él porque lo necesite. Dios no necesita nuestro dinero. Dios usa nuestro dinero, mas Él no lo necesita. El dinero que nosotros damos como diezmos y las ofrendas, todo ese dinero se utiliza para el engrandecimiento de la causa de Dios, para predicar el Evangelio aquí, allá y más allá, para llevar la palabra donde nosotros no podemos llegar, para sostener un ministerio que nosotros no podemos sostener por nosotros mismos, para comprar edificios, para mantener edificios donde nosotros nos reunimos a adorar y nos sentamos cómodamente, etcétera, etcétera. Así que nosotros, hermanos, al dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas, nosotros debemos mantener una consistencia, una persistencia
debemos ser sistemáticos y cotidianos en el entregar, en el dar los diezmos. Aquí dice en un párrafo que está tomado de Consejos sobre Mayordomía Cristiana de la página 84, en la parte del martes: el Señor no solo reclama el diezmo como suyo, sino también establece cómo debería reservárselo para Él. Dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Esto no nos enseña que debamos gastar los recursos en nosotros mismos y luego llevar al Señor lo que quede, aunque esto sea también un diezmo honrado. La porción del Señor debe separarse en primer lugar. En la parte del miércoles hablamos acerca del contrato del diezmo, y el Señor ha prometido una bendición para todo aquel que es fiel. Ahora, hay personas que dicen que ellos no quieren entregar el diezmo porque ellos no quieren hacerle pensar a Dios que ellos quieren su bendición. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia dice que nosotros debemos traer los diezmos al alfolí. El Señor bendice. Él bendice siempre. El Señor hace que su sol salga sobre buenos y malos, que llueva sobre justos e injustos. El Señor siempre bendice. El Señor siempre da todo. Él dio a Cristo, Él dio a Jesús, a su Hijo, dio todo lo mejor que el cielo tenía. Esa es la mayor bendición que tenemos nosotros. Aquí dice: el que dio a su Hijo unigénito para que muriera por ustedes, ha hecho un pacto con ustedes. Él les da sus bendiciones y en cambio requiere que le lleven sus diezmos y sus ofrendas. Dios no te bendice cuando tú le entregas los diezmos. Él te bendice antes para que le puedas entregar el fruto de su bendición. Así que no entregamos el diezmo, no devolvemos el diezmo y traemos ofrendas para que Dios pueda bendecirnos, sino que lo hacemos como producto de su bendición y así la cadena sigue. Nosotros somos bendecidos, traemos el fruto de su bendición, seguimos siendo bendecidos, seguimos trayendo el fruto de su bendición. Porque lo primero que Dios hace por ti y que hace por mí es concedernos la manera de ganar dinero. Es concedernos un trabajo, es darnos fuerzas y salud para trabajar, es darnos inteligencia para resolver problemas, para tomar decisiones. Eso es lo primero que Dios hace. Y después que tú tienes el trabajo, entonces tú dices: he ganado este dinero gracias a que Dios me dio la fuerza, la salud, gracias a que Él me da la inteligencia para tomar decisiones, etc. Así que le voy a devolver a Él lo que le pertenece. Y lo hacemos con gratitud. Y tú puedes estar seguro, mi querido hermano, que nunca el Señor te va a desamparar. Nunca. Porque es una cadena de yo doy. Él me bendice, yo entrego. Él me bendice, yo entrego. Él me bendice, yo entrego. Y mientras tú más entregas, el Señor más te bendice. Pruébalo. El Señor dice: probadme ahora en esto y verás cómo abro las ventanas del cielo y derramo bendición sobre vosotros hasta que abunde. Y finalmente, en la parte del jueves se nos habla acerca de buscar el reino de los cielos en primer lugar. Allí están esos versículos de Mateo 6, 25 al 33, Isaías 26, 3, Primera de Juan 1, 9, Segunda de Crónicas 7, 14. Y allí se nos habla claramente y se nos explica que nosotros debemos siempre buscar el reino de Dios y su justicia en primer lugar. Cuando quiera que los hijos de Dios, en cualquier época de la historia del mundo, ejecutaron alegre y voluntariamente el plan de la benevolencia sistemática y de los dones y ofrendas, han visto cumplirse la permanente promesa de que la prosperidad acompañaría todas sus labores en la misma proporción en que lo obedecieran. Eso está en el Testimonios, tomo 1, capítulo 3, página 435. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 435. Siempre que reconocieron los derechos de Dios y cumplieron con sus requerimientos, honrándolo con su sustancia, sus alfolíes rebosaron. Pero cuando robaron a Dios en los diezmos y las ofrendas, tuvieron que darse cuenta de que no solo le estaban robando a Él, sino también se defraudaban ellos mismos, porque Él limitaba las bendiciones que les concedía en la proporción en que ellos limitaban las ofrendas que le llevaban. Así que, hermano, hermana,
mantengamos la cadena. Él me bendice, yo entrego. Él me bendice, yo entrego. Él me bendice, yo entrego. Y tengamos fe que el dador, el creador, el sustentador, nunca nos va a abandonar, jamás. Y aun cuando te falte, aun cuando tú creas que no tienes, aun cuando tú pienses que no te alcanza, ten fe, porque el Señor no nos abandona. Así que en estos cortos minutos hemos ido sobre la lección. Ojalá que estas ideas puedan ayudarles para compartir el sábado en el templo con los demás compañeros de la escuela sabática y con su maestro. Y si usted es un maestro, puede también tomar algunas ideas de acá, además de las que usted tiene que ha estudiado, y puede compartir con su clase para que todos podamos participar, aprender y crecer espiritualmente. Vamos a orar. Muchas gracias, Padre, por cada bendición y muchas gracias por el estudio de la lección y muchas gracias por ayudarnos a ser buenos mayordomos para ti. Que mantengamos nuestra parte del pacto y que hagamos lo que tú quieres que nosotros hagamos. Agradecemos tus bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos. Feliz noche. Dios les bendiga y que podamos compartir el sábado la lección de la escuela sabática.